Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Primera de Crónicas, capítulo 9. Pero antes sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado Jehová, por este maravilloso día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Bendito seas y alabado sea tu nombre, Padre. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos, nuestras imperfecciones y guíanos a todo momento con tu Espíritu Santo. Guía nuestra mente, nuestros corazones, cada paso, cada camino, cada acción, cada decisión, cada pensamiento, que siempre lo hagamos poniéndote a ti primero, Padre, haciendo siempre tu voluntad, obedeciendo a tus mandatos, a tus principios, a lo que tú esperas que hagamos, a lo que Jesús nos enseñó que debemos hacer. Guíanos en todo momento, líbranos de todo mal y ayúdanos con el entendimiento de tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria. Te pedimos todo esto y dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces estamos listos para nuestra recopilación. Y recuerden, cuando hacemos la lectura, pueden hacerla junto conmigo. Ustedes pueden tener su Biblia y leerla junto conmigo, o si no tienen una Biblia en la mano, o pueden hacerlo entonces escucharla nada más. Es importante donde quiera que ustedes estén, ¿verdad? Pero si gustan leerla la Biblia junto conmigo, también está bien. Pero bueno, ahora haciendo nuestra recopilación. Oh, antes que me olvide, también si tienen preguntas, por favor no se olviden en poner en sus comentarios las preguntas que quieran hacer o lo que quisieran agregar, o si algo no dije y les gustaría saber un poco más, por favor no se olviden en ponerlo en sus comentarios. Pero bueno, nuestra recopilación ahora nos habla acerca de la genealogía. Como sabemos, todo lo que estamos leyendo y aprendiendo es de la genealogía de Israel, ¿verdad? Y eso nos dicen que está en los anales de los reyes de Israel. Judá fue llevada, como sabemos, al exilio en Babilonia porque adoraban ídolos. Entonces, lastimosamente el pueblo de Israel siempre se ha involucrado con otras naciones paganas que adoraban ídolos. Se casaban con ellas, algo que Jehová había dicho que no lo hagan para justamente eh, evitar que vayan a caer en tentación, que vayan a caer en hacer esas tradiciones que ellos hacían, los pueblos paganos. Lastimosamente ellos no se mantuvieron firmes y comenzaron a mezclarse con otras naciones, casarse con otras naciones también entre ellos, ¿verdad? Entonces comenzaron muchos de ellos a adoptar los ídolos que los otros tenían. Muchas veces en nuestra imperfección, los seres humanos necesitamos tener algo para sentirnos que estamos haciendo bien, o necesitamos algo para demostrar a todos que estamos con Dios. Miren que soy tan bueno, miren que tengo mi amuleto, miren que llevo, no sé, mi cruz, miren que yo tengo mi estatua, miren que yo tengo esta Virgen o que tengo este Jesús. Entonces, muchas veces hay seres humanos que necesitan tener algo, cogerlo, algo material para saber que están con Dios, o para saber, darle a demostrar a los demás que son personas cristianas. Soy cristiana, mírame, mírame, mira mi cruz, mira cómo hago, o pongo mis flores o hago mi santuario. Entonces, hay personas que a veces necesitan eso, pero sabemos que eso no es necesario. Sabemos que nuestro Dios es tan poderoso y es un ser vivo. Él está en el cielo. Solo necesitamos inclinarnos y orar y hablar con Él de corazón, con toda nuestra fe, y Él nos escucha y nos responde. Nuestro Dios no es algo que esté hecho por el humano. No es algo que sea algo material que lo podamos coger, porque Él es demasiado poderoso.
que no puede estar en algo tan simple como algo hecho por un humano. Que don Pedrito, don Pascual haya hecho una cruz, haya hecho la imagen de la Virgen, haya hecho el Jesucristo. Jesús está vivo. ¿Cómo sabemos? Jesús no es una imagen. Jesús no está en una cruz. Jesús está a la derecha de Dios Padre. Si leemos la Biblia, ahí nos dice que Jesús vino a morir por nosotros, a limpiarnos del pecado, a hablarnos acerca del reino de Dios y a morir para darnos la oportunidad de vivir para siempre, para darnos la oportunidad de acercarnos nuevamente a Dios. Él vino a cumplir una misión, el mayor regalo que podemos recibir, que es la vida eterna. Primero, limpiarnos del pecado y la vida eterna, poder vivir para siempre. Pero luego Jesús resucitó y estuvo hablando con sus discípulos nuevamente, mostrándoles las heridas que tenía, diciéndole: yo ya les había dicho lo que iba a suceder. Estas son las heridas, pero yo estoy vivo. Y ahora voy a regresar al Padre. Por favor, hagan lo que les dije. Esparzan la palabra. Digan a todos que yo soy Jesús, que vine a traer la vida eterna y que el reino de Dios está cerca. Que para eso vine, ¿verdad? Entonces, Jesús está a la derecha del Dios Padre. No está aquí. No está en ninguna imagen. No es un bebé, no es una cruz, no es una imagen. No. Jesús está en el cielo y nos dijo: cada vez que oren al Padre, a nuestro Dios Todopoderoso, a Jehová, porque nuestro Dios tiene un nombre y su nombre es Jehová, como lo hemos venido leyendo durante todo este tiempo, y no ha cambiado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, su nombre de Dios sigue siendo Jehová. Pero en el Nuevo Testamento es Jesús quien vino a la tierra y es quien nos enseña lo que debemos hacer. Jehová mandó y guió a muchas personas y mandó a muchos profetas a ayudarnos a escucharlo, pero muchas veces no lo hicimos. Ni a su propio Hijo Jesús lo escucharon. Entonces a nosotros nos toca ser obedientes y escuchar. Que no nos pase lo que les pasaron a esas generaciones que se alejaron de Dios, sino escuchar y obedecer lo que nos dice. Entonces, como les digo, el Dios único verdadero, su nombre es Jehová. No ha cambiado, sigue siendo el mismo desde el comienzo hasta el fin. Pero ahora no solamente tenemos a Jehová, sino que Jehová mandó a su Hijo Jesús para que lo escuchemos, para que aprendamos de Él y sobre todo para limpiar nuestro pecado, para limpiarnos del pecado con el que todos tenemos y nacemos. Sí, muchos dicen, pero un bebé, un niño, no tiene pecado. Sí, tiene el pecado original. Por eso es que se va a poner viejo, por eso es que va a llegar a morir en algún momento, porque todos llevamos el pecado original. Pero por eso Jesús murió por todos nosotros, para limpiarnos de ese pecado y empezar a vivir como personas nuevas, nuevos espíritus, nueva personalidad, para servir al único Dios verdadero y esperar su llegada, porque Jesús llegará pronto, como sabemos. Entonces, qué importante es amar y obedecer a nuestro Dios y no hacernos de ídolos, ni de amuletos, ni de nada. Porque al único que le debemos absolutamente todo y el hecho de que podamos respirar el día de hoy es a Dios,
a nuestro Padre Todopoderoso, ¿verdad? Lastimosamente el pueblo de Israel nuevamente no escuchó, adoraron dioses y por eso eh, Babilonia, comandado por el rey Nabucodonosor, se llevó a todo Judá e Israel, ¿verdad? Eh, y destruyó todo el templo. Como dicen, no quedó piedra sobre piedra. Si ustedes se acuerdan, cuando Jesús estuvo acá y miró a Jerusalén, empezó a llorar. Era justamente porque sabía lo que iba a suceder más adelante, que que todo iba a ser destruido y que no iba a quedar, hasta el templo iba a ser destruido, no iba a quedar piedra sobre piedra. Por eso él estaba tan triste de ver a esas personas que por más que él trataba de decirles, de ayudarles, de enseñarles, algunos de humildad de corazón, espirituales, que veían las cosas espirituales, lo escuchaban y sabían quién era, pero muchos otros no. Sobre todo aquellos que sabían que lo sabían todo. Los sacerdotes, los que estaban cerca de Dios, eran los que más lejos estaban. Entonces acá también nos habla, bueno, resumiendo, lo importante es que es adorar al único Dios verdadero y no tener ninguna imagen ni ningún amuleto porque no lo necesitamos. Solo poner nuestra fe y nuestra confianza en el Dios Todopoderoso, el que nos da la vida, el que hace que todos los días amanezca, que todos los días se haga de noche, que todos los días salga la luna, salga el sol, tengamos las estrellas, que las frutas crezcan, que los árboles crezcan, que las plantas crezcan. Todo es gracias a Él. Entonces, teniéndolo a Él, no tenemos miedo de absolutamente nada, solamente de confiar. Y no necesitamos de nada más tampoco. Entonces, luego nos dice, los primeros en regresar a Jerusalén fueron las tribus de Israel. Y posteriormente llegaron las familias de las tribus de Judá. Entonces, los primeros en llegar fueron de Israel, tribus de Israel, los sacerdotes levitas. Y posteriormente fueron los de la tribu de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés. También aquí nos habla acerca de Fineas. Bueno, Fineas fue el hijo de Eleazar y Eleazar fue el hijo de Aarón. Entonces, el primer sacerdote, en los tiempos de Moisés es esto, Jehová le mandó a Moisés a hacer el tabernáculo para que ahí Dios pueda estar, ¿verdad? Entonces, los levitas eran los que se encargaban de que todo funcionara bien, a la hora que tenían que hacer los sacrificios, a la hora que tenían que poner los inciensos. Entonces, todo eso Jehová le había instruido a Moisés y Moisés les dijo todo esto a los levitas. Y también se nombró al hermano de Moisés, quien fue Aarón, a ser el sumo sacerdote. Entonces, el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote fue Aarón y el segundo fue su hijo Eleazar. Entonces, desde ahí tenía que venir la genealogía, ¿verdad? Y cuando Eleazar murió, el sumo sacerdote fue Finés, que también dicen fue el primer director de esta organización, quien estaba, y el Señor estaba con él, exactamente. Tanto Aarón, Eleazar con Fineas estaban siempre con Dios y Dios estaba con ellos. Fueron sacerdotes muy correctos, que amaban a Dios, que temían a Dios y que esparcían las normas tal y como Dios deseaba, ¿verdad? Entonces, había muchas personas que sí escuchaban, pero otras que querían hacer lo que quieren hasta el día de hoy. Nosotros sabemos que Dios espera de nosotros, cómo tenemos nosotros que comportarnos, pero muchas veces hacemos nuestra voluntad. Entonces, nos toca darnos cuenta en qué estoy fallando, qué estoy haciendo que no está correcto ante los ojos de Dios, qué debo cambiar.
Entonces tenemos que analizar en qué estamos fallando, ponerlo en oración y pedir ayuda, porque recordemos que nosotros solos no podemos hacerlo. Pero si ponemos a Dios primero, Él es el que nos va a ayudar. Él es el que nos va a dar la fortaleza, la fuerza que necesitamos para salir adelante, para permanecer fuertes en el camino correcto, para hacer su voluntad, para que en todo lo que hagamos sea agradable para Él. Entonces, la oración debemos tenerla en todo momento con nosotros y no necesitamos ni un espacio donde estemos. Basta que cerremos los ojos y a orar y agradecer por todo lo que Dios nos da todos los días. Entonces, también nos dice que en este tiempo habían 212 porteros, nos habla de quiénes eran y lo que hacían, ¿verdad? Los porteros que fueron seleccionados por sus propios pueblos sobre la base de sus genealogías. Entonces, qué importante era quién era tu papá, quién era tu abuelo, de dónde vienes, cuál es su genealogía, ¿verdad? Para con eso se basaban de quiénes iban a ser los porteros, de qué nombramientos le iban a dar, para qué iban a ser seleccionados. Por ejemplo, dice, eran 212 porteros y fueron seleccionados por sus propios pueblos y por genealogías, y sus nombramientos los hacía David junto a Samuel. Samuel, como sabemos, era el profeta de Dios. Samuel fue el hijo de Ana, que no podía tener hijos y que oró a Jehová y Jehová le bendijo con un hijo. Pero Ana le hizo una promesa a Dios, que si quedaba embarazada, ella le iba a entregar su hijo a Dios. Y así fue. A la edad más o menos de 3, 4 años, Ana, cuando ya era un niño, lo entregó a Dios y fue Elí, el sacerdote Elí, quien se encargó de cuidarlo y de enseñarle lo que tenía que hacer en el tabernáculo. Entonces Samuel fue desde pequeño cercano a Jehová, ¿verdad? Entonces tanto David como Samuel eran los que nombraban a los que consideraban que eran dignos de confianza para que sean los porteros, otros para que sean, dice que habían 4 grupos de porteros, que eran los levitas, y tenían un puesto de gran responsabilidad porque tenían a su cargo los aposentos y tesoros del tabernáculo, por lo que vivían cerca del tabernáculo. Otros eran responsables del mobiliario, del santuario y de materiales como harina, vino, incienso, especias. Entonces eran muchas cosas. También habían otros sacerdotes que preparaban el incienso y las especias. Entonces unos los cuidaban, otros los preparaban. Luego nos habla de Matatías, quien se encargaba de preparar tortillas para el sacrificio de cereales. También nos hablan acerca de integrantes del clan de Coat, que tenían a cargo la preparación de los panes especiales en los días de reposo. También dice, los cantores eran levitas, quienes vivían en el templo. Entonces ellos no vivían cerca, sino los cantores vivían en el templo y estaban exentos a otras responsabilidades. Ya no necesitaban hacer más, solo dedicarse al coro. Y también se le fueron seleccionados tomando su genealogía. También aquí entonces vemos qué importante era cada uno de estos y cómo lo tomaban. No tomaban en cuenta de acuerdo quién me caía mejor o a ver quién me daba algo para sacar provecho, sacar ventaja. Recordemos que eso no es algo de Dios. Dios no nos enseña eso, al contrario. En vez de tratar de sacar provecho y ventaja a nosotros, ayudar a otros para que se acerquen más a Dios, ayudar a otros y beneficiar a otros para que les vaya bien, para que sean personas nobles de corazón, para que vean la bondad humana, pero para que vean el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos cómo los levitas y los de la tribu del clan de Coat tenían diferentes distribuidos para el tabernáculo.
Y por último, acá nos habla acerca de Ner, que fue el padre de Cis, que fue el padre de Saúl. Entonces, el padre de Cis fue Ned y Ner fue el padre de Cis y Cis tuvo un hijo que se llamó Saúl. Y como Saúl, sabemos, fue el primer rey de Israel. Y Saúl tuvo un hijo llamado Jonathan. Tuvo varios, tuvo Jonathan, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Pero sabemos más de Jonathan porque fue con quien estuvo más cerca con David, ¿verdad? Fueron muy unidos. Y luego de Jonathan, que fue el padre de Mefiboset, que como sabemos se cayó y luego ya no pudo caminar, pero luego David lo cuidó, ¿verdad? Cuando Jonathan murió. Y Mefiboset fue padre de Micaía, tuvo también solo un hijo, y Micaía fue el padre de 4 hijos, ¿verdad? Entonces, qué importante es, como vemos, saber y reconocer la genealogía de estas personas, porque Dios quiere que sepamos y conozcamos de ellas y aprendamos de ellas, y que así como está ellos, nosotros también probablemente Dios nos tiene. Él ya sabe quiénes han sido nuestros padres, nuestros abuelos, de dónde venimos. De ahí la importancia de las cosas que hacemos, porque está escrito que si nosotros somos obedientes a Dios, Dios nos bendecirá por muchas generaciones. Pero también si nos alejamos de Dios, eso traerá repercusiones en nosotros y en nuestras generaciones, que es algo que no deseamos. Pero bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Que tengan un maravilloso día y que Dios los llene de muchos, pero muchas bendiciones. Adiós.